La paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Buenos días a todos, muy buenos días a todos nuestros amigos. Qué bendición tenerlos esta mañana por aquí. Me imagino que algunos están con su cafecito iniciando este fin de semana. Otros veo por ahí que andan en el carro con sus hijos, pero están conectados. Felicitaciones para esos papás también que aprovechan cualquier momento para aprender algo para sus hijos, ¿verdad? Mi nombre es Julio, mi esposa se llama Ivana. Hola. Buenos días. Y Buenos días. tenemos dos hijas, una se llama Briana y otra se llama Dominique, de 16 años y casi 18 años. Ya hemos pasado algunas de las etapas de las que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Somos papás que también como ustedes, cuando damos un curso o estamos impartiendo todo lo que, cosas como las que vamos a platicar el día de hoy, vamos aprendiendo un montón también nosotros, ¿verdad? No nos quedamos con lo que vamos leyendo, sino que también lo que escuchamos de ustedes en sus comentarios. Y pues esto es así, es de ir aprendiendo día a día, porque no somos papás perfectos en ningún momento, ¿verdad? Sino que somos papás que queremos seguir aprendiendo cada uno de estos temas para aplicarlos en nuestras vidas, ¿verdad? Y como dice ¿querías decir algo? Pues yo, para saludarlos ahí rapidito, porque ella después dejó el tiempo aquí con Julio, pero estamos súper agradecidos con el Señor de poder compartir en esta mañana con ustedes. Para nosotros es un privilegio, un verdadero honor, porque eso es lo que se convierte, ¿verdad? Estamos aquí no porque lo sepamos todo, sino porque yo creo que justamente como ustedes, con esta intención de seguir aprendiendo por el amor de nuestros hijos y como le decía yo a Evelyn y a Ricky antes de entrar, por el amor del tesoro más grande que nos fue confiado, ¿verdad? En esta tierra, es que estamos aquí, con el ánimo de aprender, con el ánimo de acercar nuestros corazones como papás más a Jesús y a nuestros hijos naturalmente también, que estén cerca de ellos y que puedan de verdad sentirse como la canción lo decía, ¿verdad? Le decía Julio, qué rica esta canción, sentirnos hijos amados del Padre y que nuestros hijos también puedan llegar a decir, ese eres tú, Padre, eres tú mi Señor, y yo soy hija de él, ¿verdad? Así que qué alegre verlos, tenerlos aquí, a los que podemos ya ver, a los que no, que los animamos a que se puedan conectar ahí con sus cámaras para que podamos tener un acercamiento un poco más próximo a ustedes. Sí, y para empezar, pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? Como se llama el tema que vamos a platicar es Ayuda, tengo hijos, ¿verdad? Y este tema es bien interesante porque es un enunciado, una exclamación que casi que todos hemos vivido nosotros como papás, ¿verdad? En el momento en que nacen nuestros hijos y que nos los entregan en el hospital y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos, verdad? Es algo totalmente, que ni sabemos qué es o sea, qué va a suceder con
cuando los recibimos en nuestra casa y oímos el primer grito en la noche de nuestros hijos, eso es, entre comillas, se vuelve algo tan emocionante, ¿verdad? Entonces, de eso se va a tratar mucho de lo que vamos a platicar hoy y cada una de las etapas que nosotros vamos a ir viviendo, ¿verdad? Entonces, no solo es el momento desde que nacen ellos y lo recibimos nosotros, sino que también en cada una de las etapas vamos a tener esa exclamación nosotros como papás, ¿verdad? De saber qué es lo que tenemos que ir haciendo. Y a nosotros como papás, con Ivana nos ha pasado en cada momento. También nos acordamos el primer momento que sacamos a nuestra hija Dominique, la primera vez a comer en un restaurante. Para nosotros, yo creo que en lugar de lo que comimos nosotros ese día y ganar calorías, perdimos calorías de todo el nerviosismo que hubo en ese momento, ¿verdad? Y así son cada una de las etapas que vamos viviendo nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Son totalmente diferentes hasta llegar al momento, como vamos a ver al final, que nosotros le entregamos la estafeta a nuestros hijos adultos para que ellos sean personas de bien, ¿verdad? Y que ellos puedan aplicar los mismos recursos que nosotros aplicamos con ellos a sus hijos, ¿verdad? Y también algo muy importante, ¿verdad? Que lo que nos vamos a enfocar mucho también en que no en nuestros hijos, sino en las etapas que nosotros como papás vamos a aplicar y vamos a trasladarles a ellos, ¿verdad? Sí, justamente de esto es lo que queremos hablarles. Yo sé que ustedes ya tienen muy claros que sus hijos van creciendo y que la naturaleza pues va junto con ellos, ¿verdad? Van creciendo los chiquitos, como diría Julio, la primera noche del primer hijo. Yo creo que todos aquí, sin lugar a dudas, podrían levantar la mano y decir, yo me recuerdo esa primera noche que uno dice que voy a hacer con esta criatura, ¿verdad? Y uno de verdad está a la expectativa y yo me recuerdo que nosotros sí, literalmente no dormimos nada porque era mucha responsabilidad en ese momento, pero esa misma naturaleza va generando la etapa de los cambios de nuestros hijos y ya, hemos escuchado muchísimo de cómo funciona la etapa de la niñez y hemos ido a conferencias, ustedes también seguramente, de los adolescentes, pero esto es lo que queremos abordar el día de hoy. Queremos hacer entender que así como nuestros hijos van creciendo y van cambiando, nosotros como papás tenemos que ir creciendo y tenemos también que ir cambiando. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es hablar precisamente de eso, de las etapas de nosotros como papás. En función de los cambios de nuestros hijos, nosotros también tenemos que poder identificar en qué etapa como papás nos encontramos, porque no podemos estancarnos y no podemos ser los mismos papás del primer día, de cuando trajimos a la chiquita que lloró toda la noche. Nuestra paternidad no se pudo haber estancado ahí, no podemos ahora a los 18 años decir somos los mismos papás, porque tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir identificando si realmente hemos dado esos cambios justo como nuestros hijos también lo han manifestado y lo han hecho. Entonces, esto es lo que queremos hablar con ustedes y recordar pues que de esto se trata, ¿verdad? Esta semana leía a un autor, se llama John Acuff, y decía, había una oración que me encantó porque decía, ser papás es súper fácil. Puso ahí, ¿verdad? Y cuando yo lo leí, me llamó la atención porque yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo está eso? Y después en la otra parte decía, en la otra publicación, en la otra slide, digamos pues, decía, ser papá es súper fácil hasta que uno tiene hijos. Y entonces dije, ay, me relajé, dije, ay, menos mal, y no solo soy yo, ¿verdad? Y es cierto, cuando nosotros no tenemos hijos decimos, ay, Dios mío, eso no debe ser tan difícil como parece o como escucho que es, porque nacemos nosotros realmente con conexiones a las generaciones que nos antecedieron. Es decir, nosotros vimos la paternidad o la podemos ver a través de las conexiones con las que nosotros generamos. Es decir, si fueron nuestros papás o si fuimos criados por nuestros abuelos, por tíos, por alguien más. Esa es nuestra relación y nosotros decimos, bueno, pues tengo una idea, podría decir uno antes de tener hijos, ¿verdad? Así como mis papás me educaron, lo bueno lo voy a usar y lo que no me gustó, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Eso cree uno que es así como que descarto y escojo. Y realmente implica mucho más allá de eso, porque necesitamos saber y entender
que no somos los mismos papás, no es la misma mezcla de quien era mi papá y mi mamá, no somos la misma mezcla Julio y yo, y tampoco la misma mezcla de hijos, ni los mismos tiempos. Entonces, realmente tenemos que saber identificar que nosotros como papás debemos de ir dando cambios en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser papás con nuestros hijos. ¿A qué me refiero? No podemos tratar, digamos, a un hijo de 28 años como a un niño de 5 años. Es decir, acabamos de asistir a una conferencia donde se trataba de hijos adultos en casa, y la verdad es que sí podemos entender que hay muchas formas y que hay muchos casos en los que hay hijos de 40 años donde todavía no salen a trabajar, quieren comer con papá y mamá, y porque se saben vestir y saben comer están ahí, pero de ahí todo lo demás son niños, se les está tratando como niños pequeños, ¿verdad? Entonces, realmente esto que no hemos sabido nosotros identificar como papás, que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir dando cambios que vayan evolucionando junto con nuestros hijos. Entonces, tampoco podemos tratar a una niña de 6 como que tuviera 20, ¿verdad? Que también se da muy frecuentemente. No tiene sentido que nosotros digamos, bueno, voy a ser papá, o qué rico ser papá, si nosotros no tenemos conocimiento y no adquirimos cierta visión de lo que nos espera, y más que todo, de dónde nos encontramos. Entonces, para empezar ahorita, voy a compartirles un slide. Es bien fácil. Es una hoja donde van a encontrar ahí 4 etapas distintas de la edad de los hijos. Y a la par van a estar 4 etapas de las donde deberían de estar la función de los papás. ¿Cuál es el rol que debería desempeñar? Y usted ahí con su papel y lápiz que tiene ahí a la mano, va a ubicar en este slide cuál es el rol que debería estar ejerciendo el papá en cada una de las edades. Entonces vamos a iniciar con eso para que vayamos teniendo ya un concepto más claro de lo que queremos hablarles. Ahorita les comparto pantalla. Y vamos a ver. No. Solo esto creo ahora. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos. Bien, ¿ven bien la pantalla aquí? Ay, perdón. Ok. Bueno, del lado izquierdo ustedes pueden ver que tenemos las diferentes etapas. Está la etapa 1, que es de 0 a 2 años, la que corresponde a nuestros hijos. Está la etapa 2, que es de 3 a 12 años. La etapa 3, que es de los 13 a los 20 años. Y la etapa 4, que es los 21 años en adelante. Y aquí a mano derecha están los 4 roles que deberían estar desempeñando los papás. Tenemos al dictador o comandante, el segundo es la dependencia total, el tercero consejero asesor y el otro es entrenador o mentor. Quisiera que ustedes ubicaran el rol de los papás en las distintas etapas en las que se encuentran nuestros hijos. Entonces les voy a dar aquí un minutito para que usted diga, la etapa 1 corresponde a que los papás seamos dictadores o comandantes, o a la dependencia total, al consejero, al entrenador. Les doy un minutito para que por favor ubiquen ahí y sepamos y me ayuden ustedes ahí a entender en qué etapa debemos de estar. Ok. Yo creo que estaríamos ya, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir por aquí. ¿Ya están todos? ¿Sí? Alguien que me levante la manita ahí como para decir ya, sí, ya lo logré. Sí, perfecto, gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, a ver,
ahora vamos quiero ver más manitas de ver quién acertó. En la etapa de 0 a 2 años, ¿quién puso que que la etapa debe ser de dependencia total? El rol de los papás debe ser de dependencia total. Si me ponen ahí la manita, muy bien. Bravo, buenísimo, muy bien. La mayoría logró identificar aquí que es de dependencia total. Gracias, buenísimo. Ahora bajemos la mano para ver el siguiente, si podemos quitar aquí, borrar nuestra manita para poder ahora visualizar el siguiente. A ver, ¿quién de ustedes puso que de 13 a 12 años el rol del papá y de la mamá, o el rol de quien esté educando, debe ser de dictador o comandante? Ok. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está, vemos menos manitas levantadas, pero muy bien para los que ubicaron ahí en dictador y comandante de 3 a 12 años. La mayoría ubican dictador. ¿Y quién puso dictador a comandante en la edad de 13 a 20 años? A ver, ¿quién me puso dictador o comandante en la etapa de la adolescencia de 13 a 20 años? Menos, ¿verdad? Ok. Bueno, esta es la idea. De 0 a 2 años, y ya por ahí ya descartando, consejero o asesor sería de 21 años en adelante. ¿Así lo pusieron? Ok, perfecto. Ahí estamos, ya vi manitas, ahí todo. Qué alegre. Bueno, efectivamente así es. La ubicación donde nos tenemos que ubicar en esta tabla, realmente así es. Deberíamos de ser nosotros como papás. El rol nuestro es de 0 a 12 años. Naturalmente es la dependencia total. De 3 a 12 años somos dictadores o comandantes, ¿verdad? Después vamos a dar la explicación. La mayoría lo pone en la adolescencia, pero en la adolescencia de 13 a 20 años deberíamos de estar hablando de entrenador y mentor, y luego de 21 años en adelante consejero. Pero esto ahorita lo vamos a ir abordando poco a poco. Y la verdad es que no es algo que se nos haya ocurrido o porque la literatura de los libros así lo digan, sino porque la palabra del Señor así lo estipula. Y vamos a leer Efesios 6. Ahorita se los pongo. Ahorita se los vamos a poner. Ahorita se los bueno, ponemos. En lo que Ivana lo va buscando. Aquí es, ¿verdad? Sí. Perdón. Se los voy a empezar a leer. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y aquí podemos ver varias cosas, ¿verdad? Varios puntos en este versículo de la Biblia. Y podemos ver, y si lo vemos por las etapas que estamos hablando, podemos ver la etapa de la niñez de nuestros hijos, ¿verdad? Y dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En esa etapa, nuestros hijos tienen que ser totalmente obedientes a nosotros, ¿verdad? Es una etapa en la que si podemos ver nosotros, cuando éramos niños, yo creo que a muchos había momentos que no nos gustaba ser obedientes, ¿verdad? Sino que nos decían, báñese, y no nos gustaba bañarnos cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo que tenemos que lograr es que esa obediencia que esté en el corazón de nuestros hijos hacia nosotros, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es la adolescencia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
En esta parte de la adolescencia también es bien importante porque ya si logramos que nuestros hijos nos obedezcan cuando son niños, ellos también van a entender el concepto después de honrar a nosotros como papás, ¿verdad? En el caso mío, yo me acuerdo re bien, mi mamá la amo un montón y he tratado de honrarla en todas las etapas de mi vida, ¿verdad? Porque sé que el Señor se agrada de eso, ¿verdad? Ella me ha dado un montón de consejos ya después en la siguiente etapa, que es en la etapa de la adultez, pero yo me recuerdo también de que ella siempre, en cualquier momento la traté de honrar a ella, ¿verdad? En amarla, en respetarla, si ella me da un consejo, pues aceptarlo. Entonces, vi muy parecido esto que dice aquí Efesios, ¿verdad? Y luego lo que dice en la adultez, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y eso en la adultez también lo podemos ver nosotros, pues porque yo le he hecho mucho caso a mi mamá en un montón de cosas que ella me ha aconsejado y en mi caso, mi papá murió cuando yo tenía 14 años, me hizo falta esa parte, pero también esa parte la suplió Dios para mí, ¿verdad? Porque mi mamá en ese momento tomó la decisión de que nos acercáramos bastante a Dios y parte de eso, de ese regalo que me hizo mi mamá a mí también, de que Dios perteneciera en mi corazón, fue también para eso mismo. Fue un gran consejo, una gran ayuda y yo creo que podemos decir que es un buen consejo para que tengamos una larga vida y que sea bendecida por Dios también, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a empezar a abordar las etapas ya tal cual son. De primero vamos a hablar de la dependencia total para los que tengan aquí chiquitos, para los recién nacidos o los que estén esperando bebé nuevamente o por primera vez. Así inicia nuestra etapa de paternidad. En el momento en que sabemos que nosotros vamos a tener un hijo, nadie me podrá dejar de decir aquí que es mentira. Nuestras vidas de verdad dan un vuelco, dan un giro, cambian drásticamente y hay una sobrecarga de emociones, ¿verdad? Van desde cuando estamos muy emocionados, estamos ilusionados, o también podría ser que nos estrese, ¿verdad? Que ha sido una etapa de mucha ansiedad, no sabíamos lo que esperábamos y la verdad es que es un momento en el que parte en nuestra vida y la cambia radicalmente. Cuando nuestros hijos nacen, realmente nosotros también sufrimos esta reorganización en nuestra vida. Y fíjense que hay una estadística aquí que dice que 7 de cada niños de Guatemala no son planificados. Y como dirían aquí unos amigos, los que nos presentaron, planificado no quiere decir que nos hayan sido deseados. Simple y sencillamente, cuando nos dimos cuenta, ya estábamos embarazados, ¿verdad? No era que, bueno, planificamos, en el caso de nosotros, fue yo creo que hiperplanificado. Estuvimos tratando de tener bebés por 4 años y cuando yo finalmente quedé embarazada, imagínense, fue una locura, pero aún así, digamos, no era, aún cuando lo estábamos deseando y planificando y siempre el hecho de tener y de recibir la noticia que nosotros vamos a tener un hijo cambia la vida. Empieza una etapa de reorganización ya cuando los tenemos y nosotros tenemos un proceso de irnos adecuando emocionalmente junto con nuestros hijos. Y fíjense que hay algo muy importante aquí que yo aprendí. El concepto de nuestra identidad también va cambiando cuando nosotros tenemos nuestro hijo. Porque naturalmente yo ya no voy a ser Ivana, solamente Ivana, que iba y venía a todos lados y era Ivana, Lee, donde fuera, sino que ya ahora, a partir de ese momento, ya soy Ivana, mamá de Briana y Dominique, ¿verdad? Siempre la referencia para cuando les preguntan a nuestros hijos es y tu papá y tu mamá, y les dicen en el colegio, ustedes son el reflejo de su casa, de sus papás, ¿verdad? Entonces nuestra identidad realmente en este momento, aun cuando no somos conscientes, realmente cambia drásticamente. Sabemos que algo fuera de nuestro ser ya está caminando por ahí y haciendo berrincho o haciendo alboroto, y es una extensión de nuestro ser mismo, el que sale y el que va a empezar a lograr una nueva vida. Esa identidad a partir de este momento va cambiando, más que todo en la etapa de los 0 a los 2 años, porque es el momento en el que hay una dependencia total.
yo como mamá, creo que lo hicimos así con Julio, le dije yo, mira, yo hablo aquí de 0 a 2 años porque uno como mamá se ve mucho más involucrado en todo el proceso, por naturaleza misma, ¿verdad? De tener a sus hijos, uno los amamanta, uno los cuida, uno los cambia. Claro, Julio, por ejemplo, en mi caso siempre me ayudó, las cambiaba, las dañaba, pero como le decía yo, lo único que le hacía falta era darle de comer, no se podía, pero el día a día, él tenía que salir a trabajar, pues, y cuando venía él se involucraba. Pero es una etapa donde van surgiendo muchos cambios y es una etapa evidentemente cansada. Y de eso se trata, que pues, logremos entender eso. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero de verdad uno decía, Dios mío, ¿cuándo voy a dormir otra vez una noche completa? Y a veces uno se desespera, se estresa o deja de disfrutar este momento de la vida porque sí, es cansado y es agotador y drena, pero si sabemos y estamos conscientes que es una etapa precisamente, solamente consiste en un tiempo, podríamos entender que como papás en ese ajuste emocional, en ese ajuste de para los hombres decir, híjole, ahorita sí tengo que ver cómo llego, cómo hago porque tiene que tener leche la bebé, pañales, esto y lo otro. Todos esos cambios que se van dando de diferente forma entre papá y mamá se tienen que ir ajustando y lo ideal es que entendamos que sí, que empezó algo nuevo, es una etapa demandante de los bebés, pero que a pesar de que es una etapa bastante mecánica, naturalmente lo único que hacemos es vivir para ellos, ¿verdad? Les hacemos toditito, tienen que comer y es una dependencia absoluta de nuestros hijos de nosotros para nuestros hijos. Entonces, qué es lo que queremos entender en esta etapa? En primer lugar, que es temporal y que tenemos que disfrutarla y que tenemos que gozarla. En segundo lugar, empieza este tiempo de estos años de ajetreo y de mucho que hacer, pero espiritualmente creo que empieza también una etapa fundamental para que nosotros podamos impartirle a nuestros hijos. Si usted tiene hijos pequeños, este es el momento en el que usted eh, pues, esté cerca de ellos, ámelos, abrácelos, cárguelos y haga todo por ellos, pero también ore por ellos. Aunque su hijo sea chiquito, espiritualmente no es, o sea, el espíritu de su hijo no es de 2 días ni de 3 días, hay un espíritu adentro. Entonces, háblele del Señor, ore por ellos, ponga alabanza, póngale música que ministre su corazoncito y que ministre también ese pequeñito ser que esté ahí. Como papás, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para iniciar eventualmente no, seguramente en la vida espiritual de nuestros hijos. Y cuando ya se reincorpore, naturalmente, hagamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Empecémoslos a introducir a la iglesia donde usted vaya, si no lo ha hecho o si puede hacerlo o si tiene chiquitos, preséntelos, hagan la presentación en la iglesia y empiece a llevarlos a actividades donde ellos sepan que hay una vida espiritual, aunque no consciente, pero que la empiecen a recibir. Entonces, creo que esta es como una parte importante de lo que nosotros podemos hacer en este momento por ellos, porque a pesar de que, como les digo, todo sufre muchísimo en todo este cambio emocional, todo este cambio de organizarnos nuevamente, hay algo espiritual que hacer. Entonces, esta es una etapa de dependencia muy fácil de comprender y muy fácil de entender. Este es nuestro rol, cuidarlos, amarlos y empezar a velar por el crecimiento espiritual de ellos. Solo así un detallito de nada más porque es bien interesante esa etapa que dice Ivana, porque los niños en esa etapa, como dirán en inglés, children see, children do. Entonces, en esa etapa que están chiquitos, los niños empiezan a absorber todo lo que nosotros hacemos como papás, ¿verdad? Es increíble porque él habla en su libro de 10 fundamentos para una familia feliz, que tiene su hija cuando era chiquita, ella se sentaba donde él se sentaba a leer la Biblia, pero se sentaba con su Biblia de niños, pero con el libro al revés, ¿verdad? Pero ella se sentaba a hacerlo porque miraba que los papás lo hacían, ¿verdad? Entonces, por eso es tan interesante esa etapa, ¿verdad? Y luego sigue la otra etapa, que es de dictador a comandante,
no sé por qué se me hace mucho como a Hugo Chávez esos términos, pero en el caso de nuestra casa, la comandante aquí es Ivana, ¿verdad? A ver por qué también, ¿verdad? Pero es increíble, pero en esa etapa nosotros como papás que somos como dictadores, ¿verdad? Porque nosotros somos los que les decimos a nuestros hijos qué hacer, o sea, qué comer, qué se tienen que vestir, qué escuchar, cuándo irse a la cama, cuándo pueden salir con sus amigos, cuándo no, ¿verdad? Entonces, es una etapa en la que ya les vamos poniendo, todavía los tenemos captados a ellos, los podemos saber cómo manejarlos dentro de nuestro hogar, en el colegio, qué tienen que hacer, pero lo más importante de esa etapa también es que nosotros, esto nos impulsa a hacer algo, a disciplinarlos a ellos, pero ¿para qué? Para que al final ellos tengan su propia autodisciplina, ¿verdad? Si les decimos a nuestros hijos, mira, tenés que leer 5 minutos, ¿verdad? De tu libro, 10 minutos, lo que queramos, pero eso para que él después, ya él sabe que va a tener que tener su tiempo para leer, porque leer le va a beneficiar a él en algo. Es un ejemplo, ¿verdad? Igual, mira, comete esas verduras, bah, no les gusta comer verduras a muchos niños, ¿verdad? Pero si nosotros en esa etapa le vamos diciendo, mire, mira, come esto de poquito en poquito, pero después van a ser niños que van a comer de todo después, ¿verdad? Porque hay muchos papás como a veces cometemos ese error, ¿verdad? Que les decimos, si no te lo quieres comer, no te lo comas, pero ahí dejamos de ser nosotros dictadores en ese momento, ¿verdad? Tenemos que ser dictadores benevolentes. Benevolentes, sí, ese es el tema. Y muchas veces también en cuanto a corrección, ¿verdad? Muchas veces rehusamos nosotros a corregir a nuestros hijos, pero ¿qué pasa con eso? Nosotros dejamos de amar a nuestros hijos cuando no los corregimos. Y nosotros, como les digo, amamos a nuestros hijos cuando los estamos disciplinando. Ahora, en el caso, a mí me cuesta un montón disciplinar a nuestras hijas. Ivana es un poquito más de corregirlas. Y pónganse en el momento que cuando generalmente les decía eso de que Ivana es la dictadora porque ella se mantiene más tiempo con ellas, ¿verdad? Yo salgo a trabajar y ese es un papel muy fundamental de las mamás, las que se quedan en casa con sus hijos o pasan más tiempo con ellos, ¿verdad? Porque en esta etapa es la mamá la que los corrige, les da toda esa disciplina, ¿verdad? Y yo a veces, póngase, Ivana, durante el día trabajaba con ella un montón de cosas con nuestras hijas y después venía yo al final del día y venía a destrozar todo lo que había hecho ella, pues porque conmigo era como que diversión y todo. Y ya les había dicho, Ivana, miren, ustedes se duermen a las 8:30 de la noche, ¿verdad? Venía yo a las 8:25 y alborotar todo el hormiguero, ¿verdad? O sea, ya se despertaban a brincar, a jugar, pero es cuestión de que nosotros como papás también nos pongamos de acuerdo en muchas de estas situaciones. Entonces me decía, mira, la próxima que ves que vengas y vengas aquí, vení como que más en silencio y todo, y no las alborotes, ¿verdad? Entonces, es increíble, pero sí vale la pena mucho como papás nosotros ponernos de acuerdo con todos esos temas, ¿verdad? Igual con educación. Muchas veces también creemos que nosotros por no corregir a nuestros hijos les estamos haciendo un bien, pero muchos papás a veces cuando nuestros hijos sacan una mala nota, por así decirlo, lo primero que hacemos los queremos proteger y queremos ir al colegio a alegar, miren, pero mi hijo no sacó una buena nota, pero no fue culpa del colegio que hace con una mala nota, sino que de nuestros hijos, ¿verdad? En el caso de nuestras hijas en esa etapa, también les decíamos que para nosotros era mucho más valioso que ellas sacaran un 50 a que no hayan sacado un 90 o un 100, ¿verdad? Pero lo valioso de esto era que ellas supieran que el concepto principal era el esfuerzo que ellas habían hecho y si no lo habían logrado esa vez, la próxima vez lo iban a hacer. Ahora muchos niños que se meten por Zoom a recibir clases y todo eso, es increíble, pero nuestras hijas nos han contado que muchos se copian, arman chat de WhatsApp y con el examen se pasan las respuestas y todo eso. Entonces, todo ese tipo de cosas y situaciones que desde chiquitos nosotros les hemos dicho a nuestras hijas que eso no vale para nosotros, entonces va a llegar el momento en que ya no lo van a aplicar, pues porque ya va a ser algo que una dependencia total de ellas, saber que no está bueno hacerlo. Entonces, es increíble, pero sí hay muchos papás que caemos a veces en defender a nuestros hijos cuando no los tenemos que defender bajo ciertas situaciones, ¿verdad? Y dice la terapeuta infantil Denise Díaz, ve que la carencia de la imposición de límites a los niños como uno de los principales problemas de la generación actual.
se ha vuelto un desorden tan grande que hoy tenemos en una generación de delincuentes adolescentes. Triste, esta afirmación a mí cuando la leí, yo la verdad es que le decía a Julio, qué tremendo, somos los papás quienes en esta etapa de 3 a 12 años, es que imagínense, son 3 añitos, ¿verdad? Son chiquitos y a veces vemos niños de 3, 4 años que realmente dominan, tienen un dominio muy fuerte sobre los papás. Entonces, cuando nosotros con el amor que ha puesto el Señor, porque es cierto, Julio siempre me molesta, somos dictadores, pero somos benevolentes, no es una dictadura de imposición, ni grosera, ni de maltrato, sino que es, lo decimos así, tal vez el término suena fuerte, pero es que es la etapa, nos le damos órdenes. Entonces, le tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay límites, que hay un orden y que necesitamos que ellos se ajusten a estos roles o a estas solicitudes, porque la vida misma así lo requiere. Y el Señor de verdad que dice en su palabra, pues, ¿verdad? Que es el momento en el que nuestros hijos deben obedecernos, no porque querramos o porque el fin mismo de nosotros sea, quiero hijos obedientes o que me obedezcan toda la vida, porque ese no debería de ser el fin. El fin es que nosotros logremos obediencia con amor, con entendimiento, para que nuestros hijos en un momento dado ya esté tan mecánico que sepan perfectamente qué es lo que les conviene hacer o dejar de hacer. Entonces, esta obediencia de la que nosotros hablamos es más que todo que nosotros podamos aportarles a ellos la capacidad de tomar las decisiones correctas. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues aprendiéndolas a través de nosotros. Si no les decimos nunca que se laven los dientes, obviamente van a tener caries después, entonces no es por capricho nuestro, ya nuestros hijos después, si usted ya le explica en su momento, mira, si no te lavas los dientes, lo que va a pasar es esto y esto, si no les damos el marco, la amplitud de información que necesitan nuestros hijos, no, miren, a la primera se van de campamento a un lado y no se lavan la boca los dientes no se pierden los dientes en una semana porque no están con papá y mamá. Lo que queremos no es eso, lo que queremos es que ellos ya sepan que a través de la autodisciplina, de lo que nosotros les enseñamos, ellos vayan y se cepillen los dientes todos los días, porque ya tienen herramientas de conocimiento para tomar las decisiones correctas, como se deben, sin que Julio e Ivana estén ahí presentes, ¿verdad? Este es el momento en el que tenemos que corregirlos, pero escúchenme bien, debemos de hablarles a nuestros hijos de la manera correcta. Ya no son bebés, o sea que a un niño de 8 años ya no es así como que, ay, venga aquí mi bebé, venga aquí bebecito lindo, no haga tal cosa. No, es el momento de hablarle a nuestros hijos como se debe en la edad en la que están. Tenemos que hablarles de la manera correcta, de una manera clara, de una manera, mire, siempre decimos con Julio, seamos dictadores, pero envolvámoslo siempre de amor, que nuestras palabras estén envueltas, cubiertas, como cuando usted va a ver las donas que las llenan de ese glaze, de ese glaseado. Así exactamente, le digo, tenemos que llenar nuestras palabras, nuestra disciplina, que esté bañada de amor, que nuestros hijos perciban que lo estamos haciendo porque los amamos. Y, sí, porque si no, esto, lo que dice Julio, si no cierran sus corazones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hagámoslo de la manera correcta? Este es el momento en el que no podemos hablarles a nuestros hijos con palabras que no deben de corresponder. Miren, somos una cultura, como dirían, bien chispuda. Y ustedes han visto que aquí algo pasa y hay 99,000 memes en el ratito. Y somos bien dados a poner sobrenombres, a sacar chiste de algo, o a hablar, o a ponerle, miren, mis papás son de Oriente, entonces ahí la gente se conoce más por el apodo que por el nombre. Yo hay gente que no conozco por el nombre y apellido, imagínense ustedes. Entonces, creo que culturalmente esto dentro de nuestra familia podría tener también un efecto que tenemos que tener cuidado. Es decir, cuando hablemos con nuestros hijos, no los califiquemos con sobrenombres que no valen la pena. No los tachemos ni les digamos, no atentemos contra lo que ellos son. Es decir,
debemos hablarles correctamente, pero no tenemos que ponerles en ningún momento ni apodos y mucho menos sobrenombres en el sentido de, Julia decía, por ejemplo, corregirlos y decirles, bueno, tienes que ordenar tu cuarto. Pero es diferente decirles, por favor, necesito que el cuarto esté desordenado, a decirle, a la gran, es que sos un desordenado. Porque si yo le digo a mi hija, sos una desordenada, yo ya le estoy hablando a su ser. Y ese no es el sentido, el sentir de este momento. Nosotros como papás tenemos que corregir de la manera correcta. No le diga a sus hijos, a la verdad, es que toda la vida tan impuntual, sos un impuntual, siempre vamos tarde por ti. Dígales, empiece a abrazar sus palabras de otra forma, afírmelos, dígales, mijo, yo sé que tú puedes levantarte un poquito más temprano, por favor, necesito que a partir de ahora, a esta hora, estés listo, punto, si no, pues realmente nos vamos, ¿verdad? Y que haya consecuencias también por cada una de estas decisiones que nosotros estamos tomando para decirles. Entonces, no hablemos con sobrenombres, de verdad, no pongamos apodos en función a un evento o algo que sucedió, ¿verdad? Digamos, como para avergonzar o recordar. Es la mejor manera, es una forma tóxica de hacerlo con nuestros hijos. Ellos están descubriendo el mundo a su alrededor en esta etapa. Ellos están aprendiendo a saber qué hacer en cada una de las circunstancias. Es decir, nadie nacimos aprendiendo todo. Ellos están queriendo saber para qué sirve algo, para qué funciona algo. Y cuando están chiquitos, si usted le dice a su hijo, no metas el dedo porque ahí hay una corriente de ¿cuánto? De 120 watts, de no sé qué, el niño ni le va a entender, pues, o sea asertivo usted con lo que quiera transmitirle a sus hijos, sea claro en su comunicación, porque ellos no lo saben, son niños que ahorita están aprendiendo y que para nosotros el rol es explicarles a ellos qué se debe de hacer, es decir, sin tanto conocimiento técnico, que la verdad es que yo en muchas áreas no las tengo, pero sin tanto enredo de palabras, explicarle a nuestros hijos qué debe de hacer, como les digo, siempre con amor, pero sin frustrar nuestra comunicación con ellos. Tenemos que hacerlo con autoridad. Mire, no le deje la autoridad a nadie más. Dice un estudio, somos la primera generación que le teme a los papás y a los hijos. Aquí los pastores Chacón fueron que nos dieron a mí nunca se me olvida cuando yo entendí este concepto, somos nosotros, los papás. Yo le tengo miedo que podríamos ser los que le tengo miedo a mis papás, porque eran muy autoritarios eventualmente, pero también le tengo miedo a mis hijos. Entonces, esta es una afirmación muy, muy delicada, porque si bien tenemos que tratarlos con amor, con respeto, con dignidad, y tenemos que hacer de verdad todo por amor con ellos, recordémonos que nosotros somos autoridad y el Señor nos puso para eso, es que si no hubiera figura de papá y mamá, pues no tendría sentido. Tenemos que ejecutar esta autoridad con ellos y tenemos que ser conscientes de que no la podemos regalar. O sea, yo no le puedo tener miedo a nuestros hijos. Siempre hablamos que cuando uno sale, eventualmente hay gente que está casi que pidiéndole permiso a sus hijos. Acabo de tener una experiencia y le contaba a Julio de una mamá que sin querer le pasó el hombro a su hijo, aquí a la par. Casi, se los prometo, casi que se hinca la mamá a pedirle perdón al niño porque lo había pasado rozando. Perdone, papito lindo, disculpe, lo lastimé, no fue mi intención, de verdad, perdóneme, discúlpeme. Entonces, tenemos que abrazar con amor la autoridad que Dios nos dio. Ejerzámosla correctamente. No seamos de los papás que vayamos a algún lado y que les preguntemos a nuestros hijos cuando los corrijamos, estaba haciendo un berrinche porque quiere comprar un juguete, por ejemplo, y si uno le dice a ellos, mira, no te lo voy a comprar ahorita, pero saliendo de aquí, como no te lo puedo comprar, te voy a ir a comprar un helado, ¿te parece? Ricky siempre dice, ese te parece es letal, es así, el niño le puede decir, no me parece, es que yo lo que quiero es el juguete. No negocie en ese momento con sus hijos, no le haga este tipo de preguntas en nuestra recomendación, porque realmente le está dando la autoridad, la está tomando y se le está regresando al niño, ¿verdad?
explíquele por qué no puede comprar el juguete, eventualmente, ¿verdad? Entonces, este es el momento en el que nosotros también tenemos que ser muy claros, tenemos que ser asertivos, tenemos que ser veraces con ellos. Si usted dice que va a hacer algo, si va a corregir con algo, cúmplalo. No amenace a sus hijos solamente porque, híjole, son bien listos. O sea, la próxima van a tratar de volver a hacerlo. Si usted le dice la corrección por esto va a ser esto, cúmplalo. Cumpla su palabra, que sus hijos vean en ustedes una transmisión de verdad. Y esta es una edad en la que también se forman criterios de moda, de gusto, de qué escuchar, de qué hablar, qué habla usted en la mesa, ¿verdad? ¿Qué música se escucha en su casa? También es importante. Vemos, yo no sé si usted, pero eventualmente las hijas, cuando uno mira a jovencitas, tienden a parecerse mucho en los gustos de la mamá, porque modelamos naturalmente y los hijos también, ¿verdad? Tendemos a vestirnos, no igual, pero como con un estilo parecido al de nuestros papás. Entonces, tengamos cuidado de lo que nosotros le transmitimos. Hoy en día, esto es vital. Es importantísimo saber que esta forma de moral que nosotros estamos modelando a nuestros hijos hoy en día es mucho más importante que nunca. Háblenle a sus hijos, díganles, hablen de su masculinidad, de su feminidad, de las cosas como deben de ser. Y en un rango de natural de acción siempre enséñeles a elegir y que ellos tomen sus decisiones y sus consecuencias. Este es el momento en el que usted empieza a ensayar con ellos, ¿verdad? Ya chiquitos, te querés con cosas sencillas como, bueno, ¿qué querés? ¿Jugo de naranja o leche? Jugo de naranja. Solo jugo de naranja hay. Y si después le pide leche, lo siento, ya no, escogiste leche. O sea, déles rangos de acción donde no van a hacer, no está atentando contra su vida, pues, ¿verdad? Porque si le da todo como para escoger, eventualmente sí puede ser hasta bien peligroso. Pero démosles rangos de acción a ellos para que ellos puedan tomar decisiones y que puedan empezar a experimentar las consecuencias de lo que tienen. Hágalo en una cultura, a nosotros nos pasó con nuestra hija pequeña, háganlo en una cultura de honor, de amor. Díganle, bueno, si vas a hacer esto, miren, yo no creía mucho en eso de darles mucho rango y lo aprendí así, y aquí no me dejarán mentir, ¿verdad? Con nuestra hija chiquita es bien determinada y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Entonces le empezamos a decir, si pasa esto, va a suceder esto. Como es bien determinada y la consecuencia va. Entonces empezamos a darle este margen a ella y le dijimos, bueno, hicimos caso de un libro que leímos por ahí y decía, y le dijimos, bueno, Briana, pues aquí estas son tus elecciones, anda tú y decidí qué vas a hacer. Y miren, muchos, yo de verdad yo esperaba que dijera, que eligiera la que yo quería, ¿verdad? Que eligiera quedarse estudiando aquí porque tenía examen el día siguiente. Entonces me dijo, pues me voy, me dijo, si tengo que elegir, me voy. Ay, miren, muchos, yo de verdad yo dije, y había hecho todo lo previo. Y yo dije, no funcionó. Le dije a Julio, no funcionó. Como a los 5 minutos venía de regreso. No, voy a decir que no. Yo me puse a pensar que si pasa esto, no, mañana la va a pasar horrible, mejor me quedo haciéndolo. Ay, miren, fueron 5 minutos angustiosos en mi vida, pero hay que tomar este margen. Aquí dice algún libro que recomienden. Ese fue un libro que yo leí que se llama Cultura de Honor. Lo recomiendo altamente si lo quieren leer. Y lo aplicamos. Y de verdad, entendí en ese momento que era el momento de hacerlo. Dice la palabra, instruye al niño el camino correcto y aún su vejez no lo abandonará. Enséñale al niño a elegir el camino correcto, quiere decir esto, y cuando sea viejo no lo abandonará. Pero aquí la clave es enséñale. ¿Y quién le va a enseñar? Papá y mamá. Este es el momento de enseñarles a nuestros hijos y de entender, ¿verdad? Y debemos ser como papás, debemos ser claros nosotros con cómo vamos a corregir a nuestros hijos, y muchas veces o sea, es la parte que no nos gusta, corregirlos a ellos, ¿verdad? Dice Proverbios 13:24, el que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Y debemos ser, como dice este tema, debemos ser claros y dar instrucciones correctas. Y sabemos que si ellos transgreden algo, pues si hay una nalgada que hay que darla, pues, para corregir a nuestros hijos. Y hay que ser también algo lógicos con este tema, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que saber que en qué momento corregir también a nuestros hijos y con la fuerza que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Nunca castigar a nuestros hijos tampoco con ira, ¿verdad? Muchas veces, bueno, en el caso me pasó una vez con mi hija grande, ¿verdad? Que estábamos en una reunión y ella casi que me estaba retando delante de un montón de gente a una orden que yo le había dado. Pero yo mejor me quedé callado en ese momentito, tomé mis 5 segundos de respiración y mejor después me la llevé y la corregí aparte, ¿verdad? Pero en primer lugar ya se me habían bajado a mí toda la euforia de lo que la quería regañar y así, porque yo quedé mal delante de un montón de gente, ¿verdad? Del ego. Entonces, mejor me tomé mi tiempo, me la llevé y la corregí por aparte, pues, aunque yo no soy de un carácter así, que soy muy explosivo, pero en ese momentito sí me tocó de una vez, ¿verdad? Y en el caso de los papás, que tal vez, en el caso de Ivana, ella tiene un poquito más de carácter fuerte, ella sí se animaba a corregirlas un poquito más. Teníamos una paleta ahí con un versículo de la Biblia que ellas sabían, las nenas, de que si hacían algo mal, con esa paleta se les iba a corregir. Ahora ya no la hemos usado mucho, pero No. ya no, pues, pero entonces solo para la perrita sí la hemos usado. Entonces, pero sí es bien importante como papás, o sea, saber en qué momento corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Y también por qué situaciones, ¿verdad? Si nuestros hijos vienen y están en la cena y botan un vaso de agua, tal vez eso es algo tan insignificante que muchas veces nosotros hasta por eso los queremos corregir, y no es así, porque hasta a nosotros nos puede pasar que en la cena también se nos va a caer un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, ser bien congruentes con el tipo de situaciones que queremos corregir con nuestros hijos, porque lo que les decía hace un ratito, lo que le decía Ivana, lo que va a ir pasando con eso, si los vamos corrigiendo por cualquier situación, es que los vamos a ir alejando de nosotros y cerrando el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser muy inteligentes en esto, ¿verdad? Y también la otra cosa es que muchas veces queremos venir nosotros con amenazas, con castigos que nunca vamos a cumplir con ellos, ¿verdad? Entonces ellos nos van a ir tomando también la medida de, bueno, me dijo que me iba a poner que un mes de castigo sin el PlayStation por no haber sacado una buena nota, ¿verdad? Pero al día siguiente ya le estamos dando el PlayStation y hasta nosotros estamos jugando con ellos, ¿verdad? Entonces hay que ser firmes en lo que queremos hacer con nuestros hijos, en cumplir cualquier tipo si es una amenaza de que va a ser un mes, pues va a ser un mes. Yo me acuerdo cuando era chiquito yo, en mi época todavía se podía salir a la calle tranquilo, en bicicleta, y hasta las 9 de la noche, 10, pero me decían, bueno, tienes que estar aquí a las 7 de la noche. Pues sabía que mis papás sabían que estaba con mis amigos y todo, pero a las 7 de la noche ya te entras, ¿verdad? Pero eran las 8:30, 9 y no parecía yo, ¿verdad? Entonces, cabal, justamente el ejemplo que les había dado, me dijeron que me iban a quitar 15 días la bicicleta si no regresaba, ¿verdad? Dicho y hecho, ¿verdad? Regresé tarde y me la quitaron. Yo creo que fue hasta un mes, pues, porque hasta me porté mal cuando me dijeron que me la iban a quitar, pues, pero de esas aprendí yo, ¿verdad? Y también dice Proverbios 23, 13 al 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, no les va a pasar nada, ¿verdad? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Sí, yo creo que este es un tema bien, bien personal. No estamos inculcando ni estamos diciendo aquí, péguenle a sus hijos, porque eso es algo muy pues es una decisión muy, muy, muy personal. Nosotros creemos que si está en la Biblia lo dice por algo, y si eventualmente es necesario, porque a veces necesitan más que todo solo el hecho de ubicar el berrinche, ¿verdad? De sosegar, hagámoslo de verdad con la manera correcta. Si usted tiene, no lo haga con la mano, no les den la cabeza como que saber ni qué fuera. De verdad, si usted quiere, no le estamos alentando a que lo haga, pero si eventualmente corregimos a nuestros hijos, nosotros siempre lo hicimos con una paleta y siempre en el área destinada y creada por Dios para hacerlo. Las pompas, o sea, denle las nalguitas y no va a pasar nada, porque ahí no hay muchas ni siquiera terminaciones nerviosas, creo yo, ¿verdad? Entonces, cabal, aquí dice en ir, para eso están las pompas, exactamente. Entonces, aprendamos a corregirlos
claro, con toda la autoridad que nos corresponda, pero siempre siendo lógicos, congruentes, no, pues, o sea, no, si a usted le dijo, no dejes ahí el vaso, no dejes ahí el vaso, y vota, y a tercera vez que usted corrija la desobediencia, el haber dejado, y no que bote el agua, porque el agua se seca, dirían mis hijas, pero hay que ir corrigiendo y moldeando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que necesitamos moldear el carácter de nuestros hijos, que sean de verdad prestos a que haya una autoridad que por amor ellos, a la que ellos se tienen que sujetar, porque nosotros eventualmente no vayamos a ser eternos ni vamos a estar siempre con nuestras hijas, pero sí tienen que sujetarse al amor y a la autoridad del Padre, a la madre y a la autoridad de Dios. Entonces, si no lo enseñan, si ellos no lo ensayan con nosotros, de verdad, mucho más difícil ellos después se van a sujetar a esa misma autoridad del Padre. Y una última recomendación aquí para cerrar la etapa de esta que es bien interesante, es no delegue su autoridad, no diga cuántas veces sale uno a los centros comerciales o que uno está ahí, uno mira a los papás cargando a los hijos, mira, si no te portas bien, allá viene el policía, mira, allá viene el policía y le voy a decir al policía que te lleve. O sea, que el policía tiene más autoridad que nosotros, ¿verdad? O el de la basura te va a llevar. O el basurero, ajá, el de la basura tiene más autoridad, ¿verdad? O la maestra, o quién, es decir, es algo bien, o eventualmente es muy común que también digamos, mira, si no te portas bien, le voy a decir a tu papá. O Julio que le diga, bueno, si no, le voy a decir a tu mamá. Tiene que ser una autoridad compartida, tiene que ser una comunicación real entre Julio y yo. Negociar, mire, ahí sí que uno va aprendiendo en la práctica, ¿verdad? Pero es bien importante. Entonces, cerrando esta etapa, tenemos que corregir y tenemos que acercar a la obediencia a nuestros hijos. Luego empieza la etapa de los 13 a los 20 años. Esta es a la que todo el mundo le tiembla, es la de la adolescencia, famosa término de adolescencia. A mí no me gusta porque dicen que es de adolecer, que de ahí como que uno sufre, ¿verdad? Y nosotros ya estamos cerrando la etapa de adolescencia, tal vez casi cerrando, o en la recta final con Dominique y en medio con Brianna. Estamos en esa turbulencia. Estamos en la turbulencia, en la bonita turbulencia. Y sí, es turbulencia, pero es disfrutable. O sea, es una turbulencia donde hay muchos cambios, donde pasan de 9 emociones generalizadas, cuando son niños hasta los 12 años, donde son 9 emociones las que ellos reconocen: tristeza, dolor, felicidad, cuando están muy sobresaltados. Son 9 apenas contra una batería de emociones que se abre después en esta edad de 13 a 20 años. Y por eso es que a mí me encanta la película esta de Inmensamente, donde sale la consolita chiquita cuando la niña está como los 12 años, ¿verdad? Y de ahí se amplía y al final de la pantalla y son miles de botones, ¿verdad? Y yo digo, realmente sí lo ejemplifica súper claro, porque eso es lo que pasa. Sí hay una turbulencia ahí de emociones, pero fíjese que esta es una etapa crucial, creo yo. Es una etapa crucial porque esta conecta a nuestros hijos de la niñez, digamos, de su etapa de niñez, a la etapa de su adultez. O sea, es el puente que los lleva de ser niños a ser adultos. Y naturalmente, claro, es retador, ahí empiezan muchísimas cosas hermosas y es una etapa donde nuestro rol debería de ser enseñar, enseñar y enseñar. Aquí ya no es qué hacer, aquí ya no es así como que, ¿qué tenés que hacer? Comer, ¿qué tenés que hacer? Levantarte, ¿qué tenés que hacer? Bañarte. Aquí nuestro rol es enseñarles a ellos a cómo hacerlo. Es distinto a dar órdenes, a establecer ya aquí una relación en donde se les dé claramente la instrucción de cómo hacerlo. ¿Cómo tenemos que abordar esto? La mejor manera es preguntando. Nuestros hijos van a tener muchísimas preguntas y van a querer oír muchísimo y nosotros también con ellos. Y aquí es
la etapa donde donde deberíamos de alentarlos ya a autodirigirse y a darles muchísima más responsabilidad. Y aquí es donde un montón de papás dicen, pero ¿cómo le puedo dar responsabilidad a este niño que está en la mañana está feliz, en la tarde está contento, después está gritando y después me viene a dar un abrazo, ¿verdad? Y sí, está conectando muchísimo. Nuestras hijas son 2 mujeres, dice Julio que aquí es una sobrecarga de hormonas porque están mis hijas, yo y la perrita también es hembrita, entonces dice, no, rodeado de mujeres, ¿verdad? Entonces dice que somos como esos de esos, ¿cómo se llaman las hojas esas? Como los de los terremotos, ¿verdad? Sí. Bueno, algo así. Un sismógrafo. Un sismógrafo, ajá. Pero es una etapa donde, miren, donde más que nunca nuestros hijos necesitan que nos conectemos con ellos, donde nosotros necesitamos estar cerca de ellos. Nos retan, sí, es una etapa donde tenemos que aprender, pero tenemos que ser en este momento papás muy inteligentes. Tenemos que ser y yo creo que este es súper claro, es y póngale los muy que usted quiera, muy pacientes, muy amorosos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos y a que aborden estos cambios que se dan fisiológicamente y contra eso no podemos hacer nada, y que nosotros sepamos que no van a ser tan lógicos, ni tan rápidos, ni tan astutos como nosotros quisiéramos que ellos fueran, porque están sufriendo estos cambios. Entonces, nosotros como papás tenemos que de verdad, como diría Julio, respirar las veces que necesitamos y tenemos que estar ahí con ellos. A mí me encanta porque Lucas 2:40 habla ahí del relato de cuando iba Jesús. Dicen, iba sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua, dice, cuando iba Jesús con sus papás y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén y nos relata la forma en la que él se queda y él regresa por sus hijos y está oyendo y escuchando y ahí él está aprendiendo, pero después la etapa es la de la conquista y después de que ellos aprenden, ellos necesitan en base a todo lo que nosotros les dimos en casa, estos hasta alrededor de 12 años, no quiere decir 12 años cumplidos, pues, sino que cada hijo va madurando de distinta manera, pero tenemos que ayudarlos aquí. Es una buena etapa aquí para poder empezar a hacer convenios con ellos, empezar a sentarnos y hablar con ellos de las decisiones que se toman. Es decir, ya empezamos a hablar acá tal vez de noviazgo, empezamos a hablar de cómo tenemos que cuidarnos, cómo esperamos que todos en casa nos guardemos. Estamos siempre nosotros en esta etapa hablamos de un código de pureza, de cómo tenemos que guardarnos para el Señor, con el Señor, y no es que se los estemos diciendo a ellas, ahorita tú te tienes que guardar. Se los enseñamos porque nosotros también lo hacemos junto con ellos, no es una mera imposición, sino que generamos una forma de vida alrededor de ellas en nuestra familia, donde honramos al Señor, donde empezamos a hacer convenios. Ok, puedes, por ejemplo, quisiera que me digas cuando te guste alguien, un muchacho, quiero que tú me lo cuentes y yo me comprometo contigo a orar por esa decisión. Yo me comprometo a estar contigo, me comprometo en un futuro a ayudarte a tu boda, pues, pero empecemos a hacer convenios con ellos porque necesitan de los límites nuestros que sean claros, que sigan siendo consistentes, pero lo necesitan de otra manera. Necesitamos conectarnos con el corazón de ellos. Es una buena etapa también para hablarles de la gracia. Miren, nuestros hijos se van a equivocar y se van a equivocar mucho. Y nosotros también nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar mucho. Hablemosles de la gracia del Padre. Hablemosles de cuánto hemos recibido de Él y cuánto de verdad. Probablemente no lo merezcamos, pero el Señor nos sigue amando a pesar de que nos equivocamos. Y aceptemos las equivocaciones, ayudemos a nuestros hijos. Mire, no para solventarles a esta edad ya algo que hicieron ellos, pero para estar para ellos, para amarlos, para que ellos sientan el amor incondicional de nosotros como papás. En esta etapa es mucho más acentuada.
A nosotros nos pasó con nuestra hija, eventualmente, y más con la pandemia, los chicos cambiaron en 2 años demasiado rápido y cuando se volvieron a reencontrar, yo creo que todos eran niños diferentes, ¿verdad? Jovencitos que uno decía, Dios mío, no puede ser, o sí puede ser, ¿verdad? Pero yo creo que desubicó a muchos chicos este tiempo. Pero cuando regresó nuestra hija, empezaron a haber ciertas situaciones muy retadoras para ella. Y necesitábamos que ella entendiera que la decisión siempre le pertenecía a ella, pero que nosotros íbamos a estar con ella. Que la decisión la llevara al padre, ¿verdad? Que la decisión ella, mostrarle, mija, te pasó esto, sí, bueno, hay que orar por esto. Que se acerquen nuestros hijos en este momento. Cuando lo hacemos, mira, de la manera correcta, de verdad conecta nuestros corazones y conecta en esta etapa, es cuando más necesitan escuchar a Dios y necesitan ser sensibles a su palabra y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a conseguirlo. Y tenemos que tener miren, y esta es una etapa donde nosotros como papás tenemos que tener una buena actitud. Hay papás que dicen, ya no lo aguanto, de verdad, enfrente a sus hijos. Ay, no, mire, yo ya quiero que se vayan al colegio porque ya no lo soporto, dice, ¿verdad? Entonces, eventualmente, pues sí, hay cosas que pasan, ¿verdad? Pero amémoslos, ¿verdad? O sea, es decir, animémoslos a ellos a que se sientan aceptados y amados por nosotros porque ellos ya supieron qué lugar tienen en casa. Ellos en la etapa de la niñez ya ellos se ubicaron ahí, dicen yo cuál es el rol y el papel que tengo yo en mi casa y en mi familia. Y en esta etapa ellos van a salir y es la etapa en donde ellos necesitan saber cuál es el papel que ellos, donde se van a ubicar en el exterior, o sea, externamente en casa. Necesitan buscar su sentir fuera de ella también, pero si llevan una buena identidad, una buena y una sólida relación con papás llenas de amor, fácilmente afuera también van a encontrar su lugar y van a saber cuál es. No son como esos niños donde no queremos, pues, o por lo menos nosotros siempre decimos, ¿verdad? No queremos que sean niños que se los lleve a la corriente, ¿verdad? Siempre les decimos, porque si usted se mete a un río y se lo lleva a la corriente, usted no tiene control de nada. Se lo lleva, se golpea y no sabe dónde va a terminar. Y les decimos, no, queremos que ustedes sean de las niñas, que sepan qué es lo que queremos formar en ustedes y que si las tiran a un río con corriente, eventualmente van a tener que hacer músculo y caminar. Y acabo de escuchar ahorita exactamente, y se los dije a mis hijas, acabo de escuchar a Agustín la que decía, tienen que sacar músculo. Entonces, es el momento en el que usted tiene que darles mucha información, que usted tiene que compartir con ellos, mire, de todo lo que usted considere bueno para sus hijos. No deje que la cultura, no deje que las redes sociales, no deje que alguien más lo haga. Provéanles ustedes de información, capaciten a sus hijos, ámenlos, provéanles información para que saquen un músculo y cuando salgan afuera, al mundo, no los convenzan fácilmente. Que la corriente sea para alguien más, que vayan contracorriente. Tal vez sea más difícil, decía Agustín Leje, pero tienen control. Pero se tiene el control cuando uno va contracorriente. Se tiene fuerza, se tiene músculo para salir. Y este es el momento para hacerlo. La etapa de la adolescencia, ellos van a sociabilizar más que nunca. Ellos van a querer encontrar en sus amistades mucha validación. Entonces hay que hacerlo junto con ellos, sin desesperarlos, sin abrumarlos. Y saben que, y este es el momento también en el que tenemos que hablarles mucho del Señor, pero no seamos aburridos, ¿verdad? Porque si no, no van a querer saber nada. Tenemos que ser bien creativos, tenemos que reírnos con nuestros hijos. Miren, que no sea solo acá. Yo miro que los papás solo pasan regañando a los patojitos y a los jóvenes, o decir, ay, bueno, ya, ¿qué me importa? Pues dicen unos por ahí, ¿verdad? Ya que él sabe lo que hace, dicen las mamás, ¿verdad? De las compañeras de nuestros hijos, y yo digo, no puede ser. Tenemos que amarlos y tenemos que redirigirlos, pero hagámoslo bien, hagámoslo que a nuestros hijos no les guste estar con nosotros. Tengamos tiempos de recreación, tengamos tiempos divertidos, riámonos con nuestros hijos. Siempre digo que eso limpia el canal
y es lo mejor que podamos hacer. Y otra parte de esta etapa que es bien difícil y a mí personalmente me ha costado un montón es que ya es una etapa en la que vamos a empezar a soltar a nuestros hijos, ¿verdad? Es increíble, pero nuestra hija grande ya, o sea, ya sacó su licencia, ya sus clases de manejo y a veces se va sola para algún lugar donde en la casa de su abuela, en el carro y todo, y uno se queda pero pensando un millón de cosas pero tiene que pasar y los tenemos que soltar en un momento, ¿verdad? Los que vamos a pasar por esa etapa o ya vamos llegando ahí. Es increíble, hay muchos papás que quieren que en esta etapa todavía sean los niños chiquitos de la etapa anterior, ¿verdad? Conocemos un caso también así, algo similar, ¿verdad? Yo creo que estos papás no han soltado a esta niño, pues a la siguiente etapa y la han tenido una burbuja que yo creo que está creando hasta cierta frustración en ella, ¿verdad? Entonces, es una etapa bien difícil, pero sí lo tenemos que ver cómo soltamos también a nuestros hijos con esa confianza que dice Ivana, porque ellos ya tienen que tener una base sobre la cual están fundamentados ellos. Y como decía, eso de nadar no con la corriente, sino contra la corriente, es todavía mucho más difícil, ¿verdad? Nuestra hija también pasó por algo similar, ¿verdad? Como dice Ivana, cuando regresó al colegio, ya sus hijos ya iban sus amigos, perdón, ya iban ahí sí que nadaban con la corriente, ¿verdad? Y para ella fue muy difícil, ¿verdad? Y en un momento que nosotros también no sabíamos ni qué hacer, hasta que tuvimos que buscar ayuda externa también, porque ya no dábamos más. Gracias a Dios logramos como que encauzar bien todo esto para que ella también viera que lo que estaba haciendo pues era lo correcto y cómo manejar estas situaciones, ¿verdad? Muchas veces como papás también no nos da la boca, las palabras, para saber cómo guiarlos a ellos. Pues entonces, muchas veces tenemos que buscar ayuda también para estas situaciones, ¿no? Y luego, como la siguiente etapa que viene es ser consejero asesor, ¿verdad? De 21 años en adelante. Y aquí es en una etapa en la cual nosotros nos vamos a empezar a despedir del trabajo de ser entrenador y mentor para ser un consejero, ¿verdad? Ahí ya, como les decía, ya vamos soltando a nuestros hijos, ¿verdad? Y es para empezarles a entregar el pasaporte de la adultez, ¿verdad? Para que ellos ya, ¿qué significa que tengan su propio pasaporte? Pues que ya puedan ir al mundo exterior con todo lo que le dimos anteriormente a nuestros hijos. Y lo que les decía, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros como papás nos cuesta también establecer ese límite entre dejar que un hijo adulto aprenda una lección difícil y ayudarlo, ¿verdad? O rescatarlo sin que haya aprendido a experimentar consecuencias. En esa etapa, pues ya tiene que él tener todo ese fundamento que les decíamos y ya tiene que saber él cómo tomar sus propias decisiones, saber que, bueno, ya le dijimos en la etapa anterior que, bueno, mira, las consecuencias de hacer tal cosa mal puede llevarte a tal otra cosa. Entonces, y nosotros como papás ahí, pues solo estamos como a la expectativa nada más de ver cómo, si ellos nos buscan para pedir algún tipo de consejo, ¿verdad? Ya casi no nos podemos meter mucho en las situaciones de ellos, ¿verdad? Y tal vez voy a decir algo que no les va a gustar mucho a las mujeres, ¿verdad? Pero muchas veces ya con esta etapa de adultez, muchas veces, si se dan cuenta, las suegras son las que a veces, y se dice mucho en la calle, ¿verdad? Que llegan a la casa de los hijos a imponer todo lo que ellas quieren, ¿verdad? Y a los papás y los suegros también a veces también lo hacen, ¿verdad? Entonces quieren ver cómo a nuestros hijos en las cuestiones financieras, espirituales, en la familia, quieren todavía seguir dirigiendo a los hijos, pero esta etapa ya no vale eso, pues, sino que ya es un momento en que nosotros como papás tenemos que tener la boca cerrada, esperando que ellos también nos busquen a nosotros, ¿verdad? De vez en cuando, pues, tal vez un pincelazo para ver cómo van nuestros hijos, pero ya no nos tenemos que involucrar mucho en estas situaciones, ¿verdad? Sí, yo creo que esta etapa de ser bien complicada, aquí rodece de gente que esté pasando por esta etapa y visualice, porque nosotros siempre decimos con Julio, tenemos que aprender de quienes van adelante nuestro, ¿verdad? Y realmente buscar sabiduría. Es una etapa en la que ya nuestra figura de autoridad o de dar dirección ya se acaba, ya se termina. Nuestros hijos nos buscarán para pedir algún consejo
y será el momento en el que se lo demos, y no si no lo piden, ¿verdad? Eso es lo difícil, porque a veces queremos decir, ay, si es la etapa de aconsejar, entonces me voy a dedicar a aconsejarme, pero ni me están preguntando, y eso no funciona aquí. Aquí el consejo es válido si se lo piden, ya son adultos y tenemos que entenderlo. Entonces, aquí ya es nuestro rol como papás, es realmente de estar presentes, y como diría un autor muy querido, Jim Bones, siempre dice, tengo el tapete afuera de mi casa donde La alfombra de bienvenida. La alfombra de bienvenida para mis hijos, ¿verdad? Mantengo mi boquita cerrada, pero la alfombra de bienvenida siempre está para mis hijos, ¿verdad? Entonces, esta es la etapa en la que usted tiene que abrazar a sus hijos. Empieza nuevamente la del pico de todo lo que hay que hacer mucho, mucho. Y yo creo que aquí ya descendemos, y este es un momento en el que como papás disfrutamos ya de otras formas de vida. Ya maduramos en nuestra relación como esposos, ya nuestros hijos están trabajando, ya están casados eventualmente. Entonces, nuestra función como papás es de orar siempre con ellos, y que estemos disponibles siempre y cuando ellas lo requieran. Entonces, lo importante, miren, se nos fue muy rápido el tiempo porque tenemos dudas, pero aquí lo importante es esto. A veces nos enganchamos en una etapa, a veces nos gusta las etapas. Ahí yo conozco personas, y yo podría ser, digamos, sí, porque de verdad el Señor me ha amado y lo he entendido, pero hubiera sido de las mamás que tal vez me hubieran enganchado con la etapa de dar órdenes. Es bien fácil. Eso de querer ser con hijos obedientes, usted dice y se hace, riquísimo, ¿verdad? Entonces, y vemos pues que hay papás que todavía llegan con hijos muy grandes, y todavía ese es el rol, es que no me hace caso, es que fíjese que lo llamo y ni me contesta el teléfono. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Le dice uno ahora, hay 43 años. Ay, no señora, ya no espere pues, ¿verdad? A que a la primera llamada usted esté 7 veces conectándose. Conocimos ahorita, tenemos cerca a una mamá, tiene sus hijos, fue estudiando afuera, y sus hijos obligadamente tienen que hablarle 4 veces al día, 4 veces rigurosa y religiosamente se le tiene que decir, bueno, una serie de cuestiones ahí. No desesperemos a nuestros hijos ni hagamos de la relación con ellos una agenda, ¿verdad? Vivamos cada una de las etapas, identifiquemos en qué etapa estamos como papás. Identifiquemos también si hay rasgos todavía de una etapa donde ya no corresponde que esté viviendo con nuestros hijos. Identifiquemos si somos de los papás que todavía queremos pedir cita con los catedráticos de la universidad, ¿verdad? Identifiquemos si podríamos ser de las mamás que queremos llevar a la entrevista de trabajo a nuestros hijos, ¿verdad? Identifiquemos si a una niña de 13 años le estamos dejando ir a un concierto o una fiesta de 20, donde van jovencitos de 20, que ni deberían de existir para los de 20 tampoco, pues, pero identifiquemos, seamos realistas, y lo decimos así de claro, porque yo creo que si no lo vemos de esta manera, ahorita hay muchos grises en nuestra sociedad, y entonces todo es válido, y la vida hay que vivirla, y sigue tu corazón y haz lo que él te dicte, ¿verdad? No hagamos esto, dice la Biblia, y enseñámosle a nuestros hijos. El corazón, de verdad, es más engañoso que cualquier otra cosa. Seamos sabios en cada una de las etapas. Hay una jovencita en la clase de mi hija que nunca se supo amarrar los tenis, y toda la vida de velcro, ¿saben? Y el día de hoy le cuesta, y no es que no tenga la habilidad para hacerlo, simplemente los papás le amarraron los zapatos hasta los 13, 15 años. Entonces, solo lo cuento porque a nosotros también nos ha pasado. Es decir, contamos estas experiencias externas, pero nosotros como Julio y Ivana, eventualmente también tenemos que decir, momento, esto ya no corresponde, ¿verdad? O tuvimos que, a pesar de la presión que sufrían nuestras hijas, decirles, lo siento, esto no es para ti. Y nos adelantábamos, ¿sabe? Nosotros siempre nos adelantamos con ellos a decirles, vas a poder ir, por ejemplo, a una reunión que te inviten siempre y cuando se cumplan con A, B, C, D, y lo hacemos porque te amamos, porque te cuidamos. Eres nuestro especial tesoro, y al día de hoy a ninguna de mis hijas, gracias a Dios, les da pena ni vergüenza que nosotros
las llevemos y las cuidemos cuando corresponde. Es decir, no me voy a bajar cada vez que lleve a mi hija grande a algún lado donde ya tiene 18 años, pero nos adelantamos, les dijimos, cuando puedas manejar esto y esto va a suceder. Las consecuencias van a ser estas y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, sepamos vivir y desprendernos de las etapas donde eventualmente son muy fáciles quedarnos, o no nos adelantemos tampoco a etapas. De verdad, miren, se los digo porque tenemos hijas y yo creo que aquí, si tienen hijos adolescentes, usted no me va a poder decir que es mentira. O sea, vemos hoy en día la tendencia de los papás de querer acelerar etapas y procesos con sus hijos. Y de verdad, no es a lo que nos manda el Señor. No tienen la madurez, no tienen la capacidad. Y para eso, quienes lo tienen que entender no son nuestros hijos, lo tenemos que entender nosotros, que somos quienes los dirigimos a ellos. Entonces, esto se trata de que no sea solo fácil, ay sí, qué fácil se oye todo esto, ¿verdad? Yo creo que es de pedirle al Señor, mire, de mucha sabiduría, que usted sea humilde, que seamos sensibles a la oración del Padre, que seamos muy prudentes con nuestros hijos, amorosos, y que de verdad no eventualmente nos podamos ir sensibilizándonos, ¿verdad?, a nuestra forma de actuar nuestra con nuestros hijos. Si usted a su hijo de 20 años todavía le habla como bebé, de verdad, pues por molestar tal vez no es malo, pero si es ya costumbre suya decirle, ay, mi bebito, no venga por acá, mi bebé, o sea, ya tiene 20 años, mire, se lo dice, y tal vez se lo dice, no me lo hagas frente a mis amigos, pero él se va a sentir bien cómodo de que usted siga haciendo, diciéndole que es su bebé, pues deje desarrollar a sus hijos, es un derecho que ellos tienen, el que usted pueda darles y empezar a darles la facultad a ellos del desarrollo de cada etapa que corresponde en la vida de sus hijos, y disfrútela también usted como papás, que eso es lo que nosotros queremos decirle hoy. Disfrute cada etapa, gócela, abrácela, pide al Señor sabiduría. No hay que no lo aterroricen por ahí porque, ay, más que eso de la adolescencia es lo peor que le puede pasar a uno. No es cierto. Es una etapa maravillosa y yo creo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar y a gozar de ese regalo perfecto que el Señor nos dio a través de nuestros hijos. No porque ellos sean perfectos. El regalo del corazón del Señor fue bueno, fue agradable y fue perfecto para nosotros. Así que y solo también para terminar, yo creo que lo más importante de todo lo que platicamos hoy es que lo hagamos con amor para nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Segundo, basarnos mucho en, así como lo platicamos hoy, en cuestiones, pasajes bíblicos, podemos ver que si se lo dejamos todo a Dios, Él va a hacer también algo por nuestra familia, por nuestros hijos, y en cualquier momento orar por ellos, ¿verdad? En cualquiera de las etapas. Ivana, desde que son chiquitas las niñas, ya está, bueno, me ha dicho, mira, oremos por los futuros esposos de nuestras hijas, desde que son bien chiquitas, ¿verdad? Y pues básicamente, ¿verdad? Y también ir soltando cada una de las etapas, ¿verdad? Es importante también para nosotros como papás, para ir hacia adelante.